Para imaginar, para descubrir, para reflexionar, para proponer, para idear, para incluir, para esto y mucho más, compartimos el podcast Un Café en el Mavi, para conectar. Conduce Santiago Ramírez. Hoy nos acompañan María Irene Alcalde, directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales, MAVI, y Francisco Huichaqueo, curador artista de la exposición Huenu Pelón del Museo Arqueológico de Santiago, MAS, cineasta y artista de la comunidad mapuche. Ya estamos reunidos nuevamente en este café en el Mavi. Damos la bienvenida a María Irene. ¿Cómo estás, María Irene? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Qué tal en la casa? ¿Toda tu gente bien? ¿Tranquila? ¿Sanos todos? Sí, por ahora bien. Sí, por suerte. Me alegro mucho. Todo bien. Me alegro mucho. Bueno, damos también la bienvenida a Francisco Huichaqueo. Francisco, gracias por estar con nosotros y compartir este café en el Mavi. Mari, Comey, Antu, buenos días. Gracias por la invitación, Santiago. Gracias a ti. Sabemos que estás en Concepción. ¿Cómo ha estado todo allá con este escenario tan complejo que estamos viviendo? ¿Qué tal lo percibes tú allá en la ciudad penquista? Lo percibo, así como yo lo miro, creo que estamos en mejores condiciones que ustedes en Santiago, hay que decirlo. Pero aquí la gente sale poco. Creo que hay sectores que sí se sale la gente porque tiene que trabajar y todo ese cuento. Creo que hay un poquito mejor de control respecto a Santiago si lo comparáramos. El frío y la lluvia hace que la gente se quede en su casa. Exacto, se quede más en casa. Bueno, por acá ya está empezando a hacer algo más de frío. Claro. Bueno, vamos a iniciar la conversación de hoy. Siempre es bueno poner un poco de contexto, aunque estos podcasts queden para la posteridad. Están siendo producidos y creados en tiempos de pandemia del coronavirus. Bueno, vamos a recorrer entonces hacia el pasado, uno de los proyectos que se origina en este inicial centro artístico de la Plaza del Mulato Gil de Castro, que ya hemos estado conociendo a través de los episodios anteriores, fue el Museo Arqueológico de Santiago, en el cual se da a conocer a la ciudadanía la colección de la Sociedad de Arte Precolombino Nacional, que se ubicaba en esta Plaza del Mulato. María Irene, ¿cuándo nace el Museo Arqueológico MAS? ¿Cómo se origina? Bueno, el Museo Arqueológico nace como Galería de Arte Precolombino Nacional, ¿ya? Y nace a partir de la remodelación de la plaza. Más que remodelación, en realidad fue como de la creación de la plaza, y se inaugura también en octubre del año 81 esta Galería de Arte Precolombino Nacional, con 150 piezas que eran producto de la pasión de los fundadores de Manuel Santa Cruz y Hugo Giaconi, de la pasión por la arqueología y por las piezas arqueológicas, ¿ya? Entonces ellos habían reunido esta gran cantidad de piezas arqueológicas y deciden crear esta sala que tenía 65 metros cuadrados, o sea, era bastante chiquita. Estaba en el tercer piso de la construcción de Las Tarrias, ¿ya? Este museo comienza por esta pasión, como les digo, que tenían los dueños, los fundadores, que luego da paso a esta afición por el arte contemporáneo, pero en principio era la arqueología, eran las piezas arqueológicas. O sea, las piezas. Esa era la motivación. Eso era lo que principal, los motivaba. Sí. Mira. Oye, ¿y qué contenía este proyecto, este inicio del museo? Mira, este inicio del museo tuvo una exposición que se llamaba Testimonio Plástico de nuestras culturas precolombinas, ¿no?
Y siempre se trató de piezas de territorio nacional, antes que se llamara Chile, ¿ya? Por supuesto. Entonces, porque son piezas mucho más antiguas que Chile como límites geográficos, ¿no? Pero ellos habían recogido y habían tenido acceso a estas piezas y querían mostrarlas a través de, como dice un poco el título, ¿no? A través de la plástica, es decir, a través un poco de su estética. Siempre se habían mostrado hasta ese momento las piezas como desde un punto de vista solamente histórico, ¿ya? Entonces se querían mostrar a través de su significado plástico y su apariencia estética. Fue la primera vez que se trató de hacer así. Entonces hubo un museógrafo, que es Santiago Arangui, que diseñaba este recorrido desde este punto de vista plástico o estético. Perfecto, qué interesante entonces ya en esa primera exposición había una mirada o un enfoque que estaba presente de tomar estas piezas no como, digamos, objetos históricos, sino también valorarlas en su expresión plástica, en su expresión artística. Oye, bueno, y hablemos de la exposición actual, y para eso está con nosotros Francisco. La exposición lleva por nombre Wenu Pelón, y Francisco es precisamente artista curador de esta muestra. Francisco, ¿qué significa para ti y para ustedes como comunidad mapuche estar en un museo arqueológico? Bueno, es una pregunta bien intensa y profunda. Vamos a ver si la podemos resumir un poco. ¿Qué significa para la comunidad mapuche? Yo creo que ha tenido, en estos 4 años, desde que se abrió la exposición Wenu Pelón, ha tenido una buena recepción. Y ha tenido una buena recepción por lo siguiente, porque la persona mapuche que ha visitado la muestra denota o lee los códigos mapuche. Ellos sienten que fue trabajado desde la espiritualidad. No es algo que se les desencaja. Tal vez si hubieran entrado al museo antes o a exhibiciones en otros museos arqueológicos, hay algo que se les desencaja. Y a mí me lo han dicho y a mí mismo me pasa también. Pero aquí pasa lo contrario. Aquí hay una conexión directamente con el espíritu, ¿ya? Entonces sí hay una buena recepción. Oye, y ¿cómo es entonces, a propósito de eso, de esta conexión con el espíritu, qué o cuál sería la diferencia con otras exposiciones o con otras muestras que abordan la cultura y la historia mapuche? ¿Cuál es el foco o la mirada que ustedes le han otorgado a esta muestra? A ver, yo por mi parte, nosotros no tenemos incorporado a nuestro lenguaje o el concepto de arqueología. Parece irónico, pero está la muestra Wenu Pelón está dentro de un museo arqueológico, lo cual a veces me gusta y no me gusta. Es una contradicción y una tensión ahí, ¿ya? Pero también estamos en momentos de aprendizaje también, de hacer nuevas reflexiones, nuevos cambios. Y claro, la mirada cambia completamente, Santiago, porque no teníamos concepto de arqueología ni de objeto arqueológico, sino que acá son elementos propios de la cultura que yo dispuse de una forma no convencional como se conoce de la cultura eurocéntrica o más céntrica, cultura dominante occidental, ¿ya? Aquí tú no vas a encontrar una cédula de identificación que diga este metagua, este cántaro, esta pieza de plata proviene de tal región o tal lugar del país del sur mapuche, sino que una que yo dije no pongamos nada de eso, ¿ya? Otra cosa, mi propuesta curatorial, lo voy a llamar a hablar de esa jerga o de esta misión espiritual, fue por medio de un sueño. Entonces todo cambia, todo es la lectura es hacia otra parte, tiene que ver directo con un lenguaje, con la cosmovisión mapuche en este caso. Y desde ahí hago una traducción al espacio tangible, trabajado en compañía de una machi, una líder espiritual, ya que también usó y usamos el poder de los sueños para develar la imagen final que va montada en el museo, a modo de instalación, digo.
wow, qué proceso tan bonito, tan profundo, tan sensible y tan diferente respecto de la manera en que estamos habituados a veces a lidiar o a relacionarnos con las expresiones artísticas, ¿no? Desde ustedes, desde los sueños, desde la espiritualidad, y cuánto debemos aprender de la cosmovisión mapuche, precisamente en los días que estamos viviendo, en las experiencias que estamos viviendo como planeta, en que hemos estado, ¿cierto?, usufructuando de la tierra de una manera rapaz. Bueno, María Irene, cuéntanos, en aquellos días, cuando esto comienza, ¿cierto?, este espacio, ¿cuáles fueron o cuáles han sido las piezas favoritas del público que asiste al MAS? Bueno, nosotros teníamos una momia chinchorro, que acaparaba todas las preferencias del público, las preferencias de los niños. En realidad era una momia realmente que estaba en muy buen estado y muy bien exhibida, con mucho respeto. Y el Museo Arqueológico además tiene una condición. Una vez que se hizo el MAVI, que eso fue ya en el 2001, el Museo Arqueológico se quedó con un espacio mucho más grande, pero con una museografía muy, muy íntima. Entonces es un espacio con muros negros, es oscuro, y con una iluminación directa a las piezas, ¿no? Entonces es un espacio muy íntimo, y dentro de este espacio se encontraba esta momia chinchorro, que causaba todo tipo de reacciones, ¿no? Desde, bueno, ahora ya está claro que no se exhiben ese tipo de objetos, si así pudiera. Ya ni siquiera tengo el lenguaje, pero las momias ya no se exhiben en el mundo. Y de repente los extranjeros se extrañaban mucho de que hubieran momias, ¿no? En esa época los niños se sorprendían de que eso hubiera sido un cuerpo. Y bueno, hasta entre los funcionarios del museo existían todo tipo de mitos y de ruidos que se escuchaban y vasijas que se movían y que vibraban, y como atribuyéndole una especie de vida real, presencial a la momia. Ajá. Sí, ser el encargado de cerrar en la noche, ¿cierto? Y de ir poniendo llave y cerrando todo solito en ese espacio, igual un poquito de susto, ¿no? No creo tanto. Bueno, de ahí surgieron entonces esas historias. Oye, Francisco, para ti también tengo una pregunta respecto de esto. En la actual muestra Huenu Pelón, ¿hay alguna pieza o hay alguna aproximación o incluso alguna historia que te gustaría compartir con nosotros, que pudiera dar cuenta de cómo ha sido recibida esta muestra por parte de la comunidad, tanto de la comunidad mapuche como de la comunidad no mapuche? Bueno, tenemos, María Irene sabe y todo el equipo del MAVI que hay bastantes historias y bastantes experiencias de esta misión espiritual, yo le llamo, más que exhibición. Insisto, no es arte contemporáneo, es otra cosa. Para mí y para nuestro mundo, que María Irene ya lo hemos comentado bastantes veces, esta sala, claro, es hecha una arquitectura moderna desde la experiencia occidental y muy linda, pero para nosotros, o para mí, es un lugar donde se hace una rogativa permanente, ¿ya? Tiene muros de cemento y todo lo que tú quieras, pero es un guillato, es el lugar donde se hace el guillatún, es el regue, ¿ya? Y en ese regue, en el lugar del yeyipún, de la oración, yo conformo esta instalación con estos objetos que están en suspensión, tal como los vi en mis sueños, ¿ya? Entonces es un lugar de energías activas. No quiero que suene esto cliché o parafernálico, saquen eso de su cabeza, la gente que nos escucha. Esto es como visión indígena mapuche,
¿ya? Entonces, este es un lugar de reflexión, de sanación. La palabra curador, que yo igual me negué, pero después una mujer mapuche sabia, Clorinda Antinao, me dijo, usted cura a la gente, ¿ya? Entonces, el arte indígena, en este caso, cumple esta función con las personas, de curar, ¿ya? De curar el espíritu. Hay gente que me escribe, me dice, he ido 3 o 4 veces o más, y me siento muy bien. No he escuchado a nadie en todos estos 4 años que alguien se sienta mal, o que alguien se asuste, no sé. Porque hay un lugar que tiene una especie de limpia el lugar. Tú pasas por una puerta hacia otro espacio, pero es un espacio espiritual, ¿ya? Es un lugar de sanación. En ese sentido, por eso finalmente termina aceptando que sea creador-curador pero del que cura por medio de este arte, de esta demostración instalativa. Y sí, hay manifestaciones de energía fuerte a veces, porque por lo mismo hay que hacer rogativa cuando uno lo deja un poquito abandonado, porque los elementos están vivos, sus espíritus están cerca, porque nosotros vivimos con el otro espacio, con el sueño, con el peuma que se llama, todo el tiempo no lo separamos, como a veces Occidente lo separa. Está intrínseco en nuestra cultura el preguntar todas las mañanas, Peumaimi, ¿qué soñaste? ¿Ya? Porque son mapas que nos ayudan a vivir también y a descifrar ciertas cosas. Entonces, por esa razón, Bueno Pelón tiene esa energía y se manifiestan ciertas fuerzas a veces que se sienten de manera positiva, ¿ya? Aquí, cada actividad que se ha hecho en el museo, yo la he soñado antes. Por ejemplo, cuando vi en mi sueño las 100 mujeres haciendo un baile, una rogativa, un baile de mujeres con el espíritu mujer. Entonces le pedí a una mujer mapuche, amiga mía, que organizara, y eso se hizo. Ahí la gente del MAVI, mucha gente de Santiago estuvo presente. Cecilia Vicuña también, cuando soñé con ella, que corría con un hilo rojo envolviendo la exhibición. También la llamé a Estados Unidos, y cuando vino a Chile lo hizo. Y así la poesía mapuche, el Huechipantu del año pasado, que celebramos con el baile del choique a las 4 esquinas. Entonces, todo es bajo nuestra mirada y nuestra cosmovisión, por medio de los sueños, que es como en nuestro mapa para ubicarnos en esta vida del espacio tangible. Y sí, claro, hay manifestaciones de los objetos a veces, como hay un collón que se usó posiblemente en muchos guillatunes, ¿ya? El collón se usa, lo usa gente se lo pone en las ceremonias para interpretar el habla antiguo de Mapuzungún de la Machi, para traducir. Se ponen, no es siempre lo mismo, en otros territorios se usa de otras maneras. Entonces, cuando la gente del MAVI me dice, pasó esto, cuando estaba pasando cierta actividad, y claro, yo tengo que ir y darle un pago a esto, y evidenciar que no están ahí solos. Tengo que yo hacer el equilibrio, el contacto energético de las fuerzas mapuches, en este caso. Qué interesante. Como anécdota o se asusta, pero no pasa nada. Aquí no hay que asustarse, hay que abrir la mente, y los invito a que sean mapuches, que también lo son de cierta modo. Somos primos, mapuches y chilenos. Absolutamente. Y lo otro que quisiera comentar es que en los episodios anteriores hemos estado conversando sobre cómo es estar en el fondo en este tomar y ver el espacio, ¿verdad?, del MAVI, el espacio en este caso del MAS, ¿cierto?, del Museo de Arte de Arqueología de Santiago. Es interesante ver cómo no es un espacio cerrado o que está inerte, ¿no?, donde hay objetos expuestos, sino como tú lo planteas, están estos objetos vivos ahí, y además, para poder ir renovando esa energía y esa espiritualidad, ustedes han ido desarrollando actividades que van permitiendo que eso se mantenga como un entorno vivo y no un entorno inerte de objetos en exhibición. Muy, muy interesante. Perdón. Sí, por favor, adelante. Sí, quisiera agregar una cosa que me quedó ahí sobre qué significa un curador, ¿ya? Una vez leí por ahí que, no sé, Francisco, si me equivoco, pero
no sé si son exactamente la comunidad mapuche o ciertas comunidades que existen igual en territorio nacional, que tienen curadoras, mujeres, que se llaman curadoras de semillas, ¿ya? Y estas curadoras de semillas son mujeres que recolectan semillas de todas los árboles, plantas, etcétera, ¿no? De toda la flora, para preservarlas, para guardarlas en su estado y poder luego reproducirlas. Entonces la labor de la curadora de semillas es una labor también como de resguardar la cultura. Y yo creo que en esos términos Francisco ha hecho una labor curatorial increíble y la sigue haciendo, porque él está todo el tiempo buscando esas instancias, estos bailes, los artistas que se relacionan, como haciendo una pequeña recolección de todo, pequeña y gran en realidad, recolección de todas estas áreas que pueden converger hacia este espacio que es Bueno Pelón. Entonces está perfecto el trabajo de curador, Francisco. Sí, ahí yo puedo intervenir un poquito. Bien, qué bonito ejemplo das, María Irene. Claro, las curadoras de semillas, y sí, eso es para preservar la vida, sí. Preservar historia de cada elemento, semilla de todo de la vida en el futuro. Y sí, de alguna manera esa relación que existe es muy linda. Y claro, en ese sentido hace la palabra, no sé cómo se llama cuando una palabra significa dos cosas, cuando se juntan dos culturas con la misma palabra. Escuché la palabra también, la traduje desde el lado mapuche argentino, Asconún, ¿ya? El Asconún es el que dirige, que traduce un pensamiento colectivo de una comunidad, que dirige, por ejemplo, el Guillatún, ¿ya? Tiene que estar a cargo de la parte estética, de la parte espiritual, de la parte doméstica, de la parte de la caballería, de todo, ¿ya? Y dirige. Qué linda esa palabra. De cuántos bailes, de cuántas veces en la noche. Entonces es como que él dirige, es como un capitán, es un ñampín, es un orador, pero es un curador también. Yo cuando comenté para traducir la palabra curador, que estaba palabra perdida, un poco perdida, que del lado argentino, gente mapuche me dijo, Asconún, ¿ya? El cuno son las ramadas o las casitas que se forman en el Guillatún, cuando están en el círculo. Cada de esas son cuno, ¿ya? El as es el todo, el que dirige el todo, pero el todo no es el que dirige el todo en este plano, el que está a cargo de un pensamiento como global, ¿ya? Que está a cargo realmente del todo, desde lo espiritual, desde los sueños, de todo, ¿ya? Hay una cosa que es el as, que es el todo. Wow. Realmente no sé qué poder aportar o qué poder comentar, y qué palabras, qué notable como las palabras en Mapuzungún logran tener tanto significado diferente y logran unir tantas, podríamos decir, sentimientos, emociones, ideas, conceptos en un solo vocablo. Bueno, y escuchamos ahora en voz de Stephanie Preller algunas historias que surgen de la memoria capturada en el libro Plaza del Mulato Gil de Castro, Arte y Ciudad, y en particular sobre el MAS, el Museo Arqueológico de Santiago. 150 piezas precolombinas expuestas fue la muestra con la que la Galería de Arte Precolombino Nacional abrió en octubre de 1981. Hasta entonces, estas permanecían como parte de la así llamada Sociedad de Arte Precolombino Nacional, una sociedad limitada sin fines de lucro, levantada a partir de la colección privada que Manuel Santa Cruz y Hugo Giaconi, ambos coleccionistas, buscaron el modo de poner estos testimonios ancestrales a disposición de la comunidad. Fue entonces que surgió la idea de un museo, y así sucedieron muchas exhibiciones en el lugar,
Incluso las piezas precolombinas recorrieron 7 países del Asia-Pacífico, bajo el nombre de Chile Indígena. Los trabajos de construcción del Museo de Artes Visuales, MAVI, obligaron en 2001 al cierre temporal de la galería, lo que permitió repensarse. Se determinó entonces un nuevo espacio hacia el sur de la plaza, mucho más amplio que el anterior, 175 metros cuadrados y con los suficientes soportes para mostrar más del doble de piezas. Se fue preparando así, con la debida calma, una remodelación a la única que con el paso de los años fue creciendo hasta superar las 3.300 piezas. El sueño del museo se convierte en realidad el 2005, con la maravillosa idea arquitectónica de Cristián Undurraga. La peculiaridad de esta remodelación estuvo sobre todo dada por la conexión directa entre ambos museos, que de entonces en adelante quedaron en una suerte de diálogo entre pasado y presente. Se ideaba un espacio inexistente en Chile, un macromuseo de espacios autónomos, pero conectados entre sí, capaz de poner en una misma línea estética lo precolombino y el arte contemporáneo, fusionando los orígenes con la proyección. El MAS quedó así como la culminación del recorrido del visitante al MAVI, simbolizando su condición de raíz referencial para el arte moderno. El MAS reabrió en 2005 con la exposición Chile Ancestral, a cargo del artista visual Nuri González, la que estuvo hasta el 2012, año en que en una actitud de filantropía coincidente con el espíritu que lo anima, el directorio de la Fundación Plaza Mulato donó el total de tan importante colección al Museo Chileno de Arte Precolombino, el cual trasladó parte de esta a sus depósitos. Así se invita a Francisco Huichaqueo a montar la nueva exhibición sobre la cultura mapuche. Así como hay gente que se siente feliz coleccionando, nosotros nos sentimos gratificados creando las instancias para que otra gente pueda enriquecerse culturalmente. Diría sobre este espacio Manuel Santa Cruz. Esos son algunos retazos de la memoria capturada en el libro Plaza del Mulato Gil de Castro, Arte y Ciudad, y en particular sobre el MAS, el Museo Arqueológico de Santiago, del cual estamos conociendo la muestra Huenu Pelón. Francisco, ¿por qué te embarcaste en esta experiencia? ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de, podríamos decir, aceptar la invitación o de sumarte a este espacio y entrar con esta experiencia, que tiene tanto significado para ti y también para la comunidad mapuche? Bueno, primero que todo, la invitación me negué algunas veces, en el inicio me negué algunas veces porque es extraño ver nuestros objetos fuera de casa, digamos, fuera del campo. Pero ahí, dada la insistencia de las autoridades del museo, que fueron bien amables también en pedirlo, reconozco que yo tenía mucho susto, porque también estamos en un país, digamos, hay que decirlo, un poco atrasado en eso también, de cómo han tomado el tema de los museos y objetos de otras culturas y que existan en espacios encerrados. Y entonces yo dije aquí, bueno, esto que me sale aquí al camino es por algo, ¿ya? Y asistí a las primeras reuniones. Yo solicité a la autoridad del museo, en este caso, en ese tiempo, María Irene, Ana María Giaconi y su equipo, de consultarlo antes. No es algo que yo decidí. Yo creo que esto es algo que se decidió por mí, pero yo soy el elemento que ejecutó esto. Y solicité ir a una conversación profunda con Juana Payalev, directora del Museo Mapuche de Cañete. Y tuve una gran conversación con ella. Ella hizo un museo mapuche, ya lo renovó, y bajo el prisma mapuche. Entonces, después de una conversación muy larga, me dijo: Francisco, toma esta misión, pero no dejes de usar la espiritualidad y trabaja con una machi, ¿ya? Ella tiene la última palabra, trabaja con fuerza espiritual al lado, tú no estás solo, aquí es un pensamiento colectivo de gente que maneja esas fuerzas. Y eso hice. Y
Si no llegan los sueños, si no llegan las revelaciones, si la Machi no está de acuerdo, a la Machi hubo que traducirle todo este mundo. Nunca había entrado a un museo, ya Silvia Calfumán, la Machi. Entonces fue todo un trabajo de traducción también y de aprendizaje en el camino y con muchos nervios. Entonces, cuento corto, dando el visto bueno a la Machi. Todo esto va pasando mucho tiempo y muchos meses, no es rápido esto. Eso fue lo otro, el tiempo. El tiempo para hacer las cosas bien tiene que durar lo que tiene que durar nomás. No es un proyecto, ¿ya? Esto es algo más. No sé cómo explicarlo, pero es algo mucho más profundo que el otro mundo tiene que asumir también. Y ahí yo también iba probando cuánto estaban interesados o no realmente de hacer este cambio. Creo que sí lo estaban. Y sentí también la real necesidad en el camino, cosa que la comunidad mapuche y parte del pueblo chileno sí estaba consciente de eso, es que no había un contacto, no había traducción, siempre había, por siglos ha habido pelea, no hay un entendimiento, ¿ya? De un pueblo que dominó estas tierras a un pueblo sometido, ¿ya? A un pueblo que saqueó por medio de guerras, pacificación de la Araucanía, entre comillas, entre Argentina y Chile. Todos estos elementos, parte de ellos también estaban encerrados en los museos aquí y en otras partes del mundo. Entonces era una situación muy dolorosa, ¿ya? Aquí se invitó a un descendiente de una comunidad, de un pueblo que tiene el postrauma en el cuerpo. Entonces, te lo digo todo esto para que veas lo difícil que fue mi posición también. Pero sobre todo, yo tenía todo el derecho a llegar con los peñas a caballo y llevarme todo, ¿ya? Pero hicimos esa vuelta, ese pensamiento más fino, ¿ya? Con más kimun, que se llama, con más sabiduría, y dije, esto hay que hacerlo acá, pero hay que hacerlo como un acto de parlamento, porque basta de que Chile, el pueblo de Chile y el mundo mapuche esté peleando y no se entienda. Entonces, esta exhibición, Huelu Pelón, Portal de Luz, su significado, es un espacio para parlamentar, para unir, ¿ya? Para poder sentarse a conversar en el fogón, en el tragún, que se llama, en la reunión de los dos cuerpos de distintas procedencias, los dos pueblos se juntan acá, en este parlamento, por lo que te dije antes, porque no había comunicación, ¿ya? Y era necesario. Entonces, el mundo mapuche, cuando yo traduje esto, me dijeron, sí, Francisco, es necesario, ¿ya? Y el mundo chileno también lo encontró necesario. Por esa razón, ha durado tanto tiempo también, ¿ya? Porque se ha ido pactando eso, y yo creo que eso ya es un hecho. Yo, por mi parte, desde el mundo mapuche nunca he recibido una mala crítica. En las películas que hice para complementar esta exhibición está un preso político mapuche que estuvo 3 veces en la cárcel, Daniel Melinao, por ejemplo. Y en una de las visitas que hice en su comunidad para filmar, que yo fui la primera cámara que entró a un campo mapuche en Resistencia, en Huentivincul Mapu, ellos me dejaron filmar, pero yo tuve que traducirles a ellos. Imagínense eso. Vengo a filmar una cosa para un museo y le tuve que explicar todo. Y el peña me dijo, sí, démosle, entendió. Con pocas palabras entendió. Después, cuando se inauguró la exhibición, yo dije, mire, voy a hacer la visita de nuevo a la comunidad, y no estaban en la cárcel. ¿Ya? Entonces, en la cárcel de Angol, yo los fui a visitar y me dijo, ¿cómo quedó su exposición? Y yo le relaté y le dije que quedó bastante bien. Y ellos me dijeron, ya lo sabemos. Y yo les pregunté, ¿cómo saben? Porque nuestra gente ya fue a ver cómo fuimos representados. Y les gustó. Entonces, eso es todo lo que hay detrás, en parte, ¿ya? Y la primera instancia es el diálogo parlamentar, un punto de reunión para chilenos y mapuches. Eso es bastante notable desde el punto de vista de que es el pueblo que ha sido sometido y que ha sido saqueado el que toma, podríamos decir, no la iniciativa, porque la iniciativa es conjunta, pero sí transforma este espacio en un espacio para parlamentar, en un espacio de encuentro, y no en un espacio de imposición, sino un espacio realmente para provocar un encuentro. Eso me parece muy, muy significativo. Claro. Y a propósito de significaciones, María Irene, para el Mavi,
¿Qué ha significado esta muestra? Bueno, para nosotros significó muchísimas cosas, ¿eh? Yo tenía esa idea, ese proyecto desde hace bastante tiempo, de hacer una exposición relativa al pueblo mapuche. Pero no era fácil, sobre todo hace 4 años atrás. Ahora la bandera mapuche, por ejemplo, la vemos constantemente en todas partes, es como un emblema, ¿ya? Pero hace 4 años no era tan así. Yo tengo la sensación de que era mucho más restringido y había, en realidad hace 5 años, porque esta exposición se preparó al menos durante un año, al menos, creo que más. Entonces, no era fácil abordar el tema, pero creo que necesitábamos a una persona representante del pueblo mapuche y que fuera suficientemente sensible como para entender estos dos mundos. Y hay otra cosa que Francisco no ha dicho, que es que además él es artista, es un artista visual, ¿ya? Entonces nosotros queríamos alguien que pudiera lograr este espacio de sensibilización entre el pueblo mapuche, el museo y además el arte contemporáneo, porque para mí también estas dos áreas quedaban un poco separadas. Si bien es cierto, todo comenzó desde el Museo Arqueológico, en este momento el MAVI, que es el Museo de Arte Contemporáneo, de artes visuales, pero que tiene arte contemporáneo chileno. El MAVI es mucho más grande que el arqueológico. Entonces, como que el arqueológico queda como una especie de apéndice. Entonces, como unir todo esto en una reflexión más conjunta era un objetivo realmente inmenso. Y Francisco a mí me pareció la persona indicada, y cuando hablamos con él se resistió, como dice, pero seguíamos pensando que si no lo hacíamos con él no lo íbamos a hacer, porque realmente él parecía reunir esta condición. Y a partir de eso empezamos a trabajar y empezamos a darle tiempo, que Francisco tiene los tiempos mapuche. Muy bien. Y claro, bueno, el hecho de que tenga ya, digamos, se preparó durante un año o más y luego ya lleva 4 años presente en el MAVI y en el Museo Arqueológico de Santiago, sin duda da cuenta de que hicieron una buena yunta, podríamos decir, ¿cierto? Se juntaron ahí energías y se juntaron ganas de llevar algo y de transformar y de lograr un objetivo que no solo fuera una muestra, sino que este espacio de espiritualidad. Francisco, ¿qué es Huitrepantu o Huetripantu? ¿Y qué nos invitas a hacer en este Año Nuevo Mapuche y particularmente en este 2020 que ha sido tan especial? Claro, el Huetripantu se refiere al Año Nuevo, que en el fondo es una adaptación chilena, digamos, como hay Año Nuevo, Winca, se le puso Huetripantu al Año Nuevo Mapuche, pero en realidad es Huiñol-Tripantu, el retorno del sol, el retorno del nuevo sol. ¿Ya? Es el retorno, esto se celebra del 21 al 24 de junio, ¿ya? El día más largo, donde viene ya el nuevo sol, donde viene el comienzo de los brotes de las cosechas, y en el brote de todo tipo, de la espiritualidad, empiezan los sueños, ¿ya? Ahí la comunidad, y no solamente mapuche, esto es de todo el cono sur, se celebra este solsticio, pero es algo muy renovador, son tiempos de renuevo, ¿no? Y el Huiñol-Tripantu es lo que retorna, así como el Huiñelbe, la estrella del lucero al amanecer, la estrella de 8 puntas, que acompaña a Huenupelón también la exhibición, ¿ya? Que su reflejo en la tierra, por lo demás, es la flor del canelo, los pétalos de la flor del canelo. Entonces hay siempre una relación con el cielo y algo proyectado en la tierra. Y Huiñol-Tripantu es algo muy importante para nosotros, es algo de alegría, son tiempos de alegría, son tiempos de renovación espiritual. Y dadas las circunstancias de este tiempo, vamos a volver a practicar el Huiñol-Tripantu de una manera como se hacía antes, ¿ya? Porque
desde los inicios de los 90, los huetripanto, huiñol tripanto se empezaron a hacer en el campo como para unión de pueblos, porque antes estaban prohibidos en la junta, ¿ya? Y ahora por la pandemia vamos a tener que hacerlo no masivamente como son, porque son muy masivos. Ahora no, ahora va a ser a la antigua, como eran las casas, a modo familiar, ¿ya? Entonces vamos a vivir esa experiencia. Yo nunca la he vivido de esa manera y ahora va a ser así. Otros años, en el mismo Mavi, el año pasado para el Huetripanto, hicimos una celebración bailando el Choy, que Purún, ¿ya? A las 4 esquinas, que empezó en la exhibición Bueno Pelón arriba y terminó abajo en la plaza, ¿ya? Con Yeyipún, con Cultrunes y baile. Fue realmente muy, muy potente energéticamente. Pero este año vamos a tener que cambiar y ver el modo de cómo hacemos esa rogativa. Tal vez la rogativa tiene que ser más al interior, más reflexiva, porque hay que prepararse con mucha energía, sobre todo para lo que viene. Y lo que viene es algo que ustedes ya vivieron hace poco, cuando vieron el cielo y el eclipse solar. Bueno, viene otro eclipse a fin de año. Y eso muchas veces las fuerzas de los imanes del planeta mueven las cosas en grandes dimensiones. En la cultura andina se les llama el Pachacuti, ¿ya? Cuando hay realmente tremendos movimientos a nivel físico y a nivel interno, ¿ya? Entonces hay que estar muy concentrados en este huiñol tripanto. Es a la familia. No es casualidad que sea hacia el interno, hacia la familia. Hay que reforzar el espíritu. Bueno, es una gran invitación, pienso, y en eso estamos de acuerdo, ¿cierto?, de que en este momento estamos viviendo una transformación gigantesca a nivel planetario y sin duda son fuerzas mucho más grandes que solo la energía o la intención humana. Estamos en la hora, tenemos que ir ya cerrando este café de hoy. María Irene Alcalde, directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ti, a Francisco, a Paula. A Paulo. Bueno, y Francisco Huichaqueo, curador de la exposición Bueno Pelón del Museo Arqueológico de Santiago, cineasta y artista de la comunidad mapuche, muchas gracias también por compartir tus reflexiones y también por estos buenos deseos de lo que se nos viene con este nuevo año nuevo mapuche, que se dice, ¿cómo? ¿Me podrías volver a repetir? ¿Cómo se dice? Yo dije Huetripantu y es... Sí, Huetripantu o Huiñol Tripantu. Huiñol Tripantu. Bueno, se acerca el Huiñol Tripantu, que sea bueno para todas y para todos. Nos despedimos y nos encontramos en un próximo Café en el Mavi. Chao. Imaginamos, descubrimos, reflexionamos, propusimos, ideamos, incluimos. Por esto y mucho más, compartimos el podcast Un Café en el Mavi y lo conseguimos. Conectamos. Conducción, Santiago Ramírez. Producción, Pablo Vega. Narraciones, Stephanie Preller. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Otras Instituciones Colaboradoras y el apoyo del IPIGAS a través de la Ley de Donaciones Culturales 2020.